buenos días todavía a Ángel, la gente que nos ve a través de las redes. Pues los invitamos a que nos han visto antes y saben que cada 8 días se realiza este ejercicio en el que invitamos a pues autores que han hecho su edición con el equipo de Trinchera, que por cierto es esta máquina, pues en realidad es la con la que se imprimen estos libros, pues que pasan por ahí, pues ya tiene que varios años con Trinchera y pues no es solo escenografía, funciona. Ya tiene sus años, claro. Y bueno, también otra de las cuestiones para quienes nos habían escuchado y se quejaban todo el tiempo de que no podían oírnos, que no era tan buena idea quizá transmitir con el celular, pues ya tuvimos que ponernos a estudiar un poco de qué audio, video, streaming, ver a los youtubers y aprender de cómo la gente ahora se comunica, ¿no? Que antes pues no había esas posibilidades de las transmisiones. Y bueno, esperemos que se escuche con claridad. Y pues les vuelvo a hacer la invitación, cada 8 días pueden conectarse a nuestras redes de Trinchera y pues ir viendo las pláticas que tenemos con los autores, la presentación de las ediciones. También pues pueden visitar la página que un poquito más adelante a ver si podemos verla para que la conozcan, la dirección también se las vamos a poner, pero pues bueno, eh, ahorita pues que vayamos a el libro, ¿no? Que es, bueno, yo lo leí hace un par de años y apenas antes de iniciar comentábamos aquí que este libro se presentó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAGRO. Ahí intercambiamos algunas ideas con Ángel y pues bueno, otra vez tenemos la ocasión de hablar en torno a este libro que a mí me gusta bastante, aunque no soy muy afecto a toda la poesía. Pero pues no lo sé, antes de dar mis impresiones, pues no sé mejor, ¿qué tal si tú nos hablas un poco de este trabajo? Porque bueno, sabrán que Ángel tiene bastantes libros y no sé qué lugar tiene para ti este libro. Bueno, antes que nada, pues buenos días. Me siento muy afortunado, muy agradecido de poder compartir hoy este espacio con Irving, amigo, compañero de este gran grupo que es Trinchera, desde el semanario y todo lo que ha ido haciendo como editorial también. Pienso que Trinchera es un proyecto que vale la pena apoyar, porque también es uno de los pocos proyectos editoriales y periodísticos que en el estado de Guerrero se han comprometido de una manera bastante más profunda para hablar de las cuestiones que generalmente son ignoradas, obviadas, olvidadas por los medios tradicionales, ¿no? Entonces, digo, además de ser un equipo periodístico ya conocido y reconocido, no solo en el estado de Guerrero, es ahora un grupo que está trabajando con la edición de libros y de otras publicaciones. Me parece pues que leer los proyectos de trinchera no son únicamente una manera de informarse, de saber cómo va la realidad, sino también de persistir pues, en el análisis que hace falta para comprender y mejorar un poco esta realidad de ser posible, ¿no? Que ya vemos que cada vez es más oscura, ¿no? Y que tiene pues una tendencia a estacionarse. Yo creo que Trinchera es de esos pocos proyectos que he conocido, no solo en el estado de Guerrero, que han persistido porque se ha dado la coincidencia entre gentes que están buscando no solo ser conocidos, sino también al mismo tiempo conocer y estudiar
una situación que pues todos quienes tienen cierto estudio de la realidad en el país, pues se dan cuenta que no es muy halagador, ¿no? Ujú. Creo que Trinchera como proyecto editorial, pues está por darnos todavía muchas cosas, ¿no? La cuestión de este símbolo que es esta prensa ya muy antigüita, pero Y de que, hecho estaba que muy es, desajustada. Al sí, principio hubo que hacerle de todo hasta que ya funcionó bien. Fue un buen rato, pero pues ha servido, ¿no? Ya podemos verlo. digo, Canción del Bárbaro, pues es un libro que, como ya comentaba Irving, pues se publicó hace 2 años en esta editorial, ¿sí? Que coincidió en esos momentos con otro proyecto editorial que impulsa Marta Garcilaso en la Ciudad de México, que se llama La Boruca, ¿sí? Y afortunadamente hubo también gentes interesadas para que se hiciera cierta difusión del libro, ¿no? Por eso se presentó en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue invitado en esa ocasión por mi amigo el poeta Ulver Sánchez, ¿sí? Quien junto con un núcleo que estaban haciendo una maestría, se interesaron en conocer este proyecto y a partir de ahí, claro, ha sido leído en diversos lugares. Es un proyecto que, como pocos de los que yo he realizado, intenta reflejar pues toda la diversidad que nos influye, ¿no? Para hacer un bagaje personal, no solo, digamos, cultural, sino social, ¿no? Entonces, Canción del Bárbaro, pues, no podría decir yo que fuese únicamente un proyecto individual mío, ¿no? Una obra literaria que yo haya desarrollado por mi propia necesidad, ¿no? Sino que también de alguna manera intenta ser un reflejo de todas las cosas que me han motivado para conocer y reconocer esas formas de vida que están siendo exterminadas, ¿no? Que son las de algunos pueblos originarios de estos lugares, ¿eh? Yo hablaría no únicamente en Guerrero, ¿no? Que tenemos claramente definidos, ¿no? O sea, Bueno, los pueblos que dicen en algunos lugares como pueblos indígenas, que me parece que es un término todavía muy discutible, ¿no? Sino que los pueblos, pues, que han persistido aquí durante mucho tiempo y que han generado de alguna manera la influencia mayor de nuestro pensamiento, incluso sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, justamente, bueno, la manera en la que yo leo este texto, pues refleja eso que comentabas, ¿no? Que para mí siempre es así. Dices, este es un trabajo que viene desde lo colectivo, ¿no? No es que yo solo lo imaginé, lo quise plasmar porque yo soy así y ya, ¿no? Creo que da cuenta bien de que somos una trama de relaciones, ¿no? Y en ese tipo de relaciones sociales que atraviesan a todos los sujetos, pues justamente es lo que nos genera ciertas inquietudes o necesidades. A veces hay quien tiende a pensar o bueno, te decía, no me gusta toda la poesía, porque hay una que todavía está en un estado como muy narcisista, en el que el escritor piensa que por sí solo llegó a sentir, no sé, tristeza, felicidad o lo que haya sentido, y que no es un efecto de todo lo que ha transitado con las demás personas, que de hecho el lenguaje pues viene de los demás siempre. Por eso te digo, a mí me parece que tu texto pues da una cuenta muy clara, ¿no? De que somos el efecto de lo que nos rodea. Y cuando tú mencionas, por ejemplo, que el lugar que tienen culturas que no están tan occidentalizadas, pues justamente es que es una relación de poder, ¿no? En la que se ven oprimidos y la forma en que yo estoy comprendiendo tu libro es un tránsito. Son que tres partes, ¿no? Yo la veo así en el es. primer momento cuando que se siente pues incómodo, ¿no? Dice algo,
algo me incomoda en esto, en esta vida que estoy experimentando ahora, ¿no? Ya luego es como, pues voy a moverme, voy a buscar que el vínculo con la tribu, con la naturaleza, ya luego la inmersión en ya con la tribu, ¿no? ¿Qué hacer incluso con los niños, ¿no? ¿Cómo, cómo curarlos? Me parece bastante interesante bueno, te digo, esa es mi forma de leerlo. Esa vez que lo comentábamos antes decías, me, me sorprende cómo se pueden tener muchas lecturas, ¿no? De un texto. ¿Tú cómo lees tu propio texto? Eh, Cualquier texto que escribimos en alguna época de nuestra vida corresponde a, digamos, un ambiente y una esencia propia de esa época, ¿no? Creo que este libro, en particular, Canción del Bárbaro, no necesariamente me representa a mí como un personaje que ha vivido, digamos, un proceso casi terminal de la transculturización que viven los pueblos originarios al trasladarse a la ciudad, ¿no? Porque yo nací en Acapulco, o sea, pero mis padres no. ¿Sí? Entonces creo que ese proceso, al definir diferentes etapas de mi vida, me hizo tratar de encontrar más que la esencia de un tiempo que yo haya vivido, la esencia de esas motivaciones, ¿no? Las motivaciones que me dieron ese modo de pensamiento de esos pueblos originarios de los que hemos recibido al menos una parte de nuestra cultura, ¿no? Sí, y al leerlo, al volverlo a leer, ¿sí? Casi siempre descubro no mi voz, no mi voz de ese tiempo, sino la voz que me ayudó en ese tiempo a decir estas cosas, ¿no? Entonces, creo que sobre todo la poesía, por darnos la posibilidad de definir un momento de la historia, ¿sí? Al menos de nuestra historia personal, tiene no solo la posibilidad de darnos una puerta para regresar a ese punto, sino también para reflexionarlo, ¿no? Para reflexionar ese punto, ¿no? Y no me refiero únicamente a la ambigüedad de la que hablan los lingüistas, ¿no? Y a la autorreflexividad, sino también a un proceso histórico que tenemos nosotros mismos, ¿no? Es decir, ya no soy el que escribió estos textos, pero de algún modo lo que me ayudó a escribir estos textos sí sigue siendo, sí es, de algún modo el bárbaro que intenté ser en esos momentos, aunque ya no esté exactamente igual en mí, continúa, ¿sí? Y aunque no esté en mí, continúa en algún lado, está no únicamente en el libro. O sea, este proceso que se está dando, sobre todo de despojo de los pueblos originarios, que continúa en México, ¿sí? Que continúa incluso con los supuestos cambios de la actualidad, es un proceso pues que en general tiende a obviarse cuando uno ya está inmerso, ¿no? En esta cultura de la depredación que es el capitalismo, ¿no? Entonces, pienso pues que retomar ese momento por medio de una poesía o más bien de un texto que intenta ser poético, es un modo quizá de recordarnos también a nosotros mismos, ¿no? Ese proceso, que no es necesariamente un proceso de despojo material, sino un despojo que, bueno, en general sí es También material es para material. para los pueblos, o sea, para los pueblos originarios es un proceso Sí, sí, material, sí, o sea, territorios de sí, o expoliación, sea, ¿no? los pueblos originarios están perdiendo su territorio, ¿no? O sea, el progreso aplicado por esta supuesta transformación última, ¿sí? Igual está despojando a los pueblos originarios, ¿no?
pero nosotros, antes de que se dé ese proceso de despojo a los pueblos originarios, somos despojados de nuestra empatía por el sistema capitalista en el que vivimos inmersos, ¿no? O sea, Ujú. no correspondemos a un modo comunitario que generó estas posibilidades que tenemos ahora nosotros, ¿no? Es decir, en los pueblos originarios, que son los pocos donde persiste todavía el sentido comunitario, que no el colectivo, porque el colectivo está en todas partes, ¿no? O sea, las colectividades se mueven a pesar de todo, incluso por sus contradicciones internas, Es ¿no? el medio, Pero ¿no? En el las que comunidades emergemos. se tratan de mover de una manera más completa y compleja, ¿no? Y eso es lo que hemos perdido como seres humanos metidos en esta modernidad, ¿no? Bueno, es que justamente, ¿no? Que en este sistema en el que estamos se precariza a la gente que simbólica culturalmente. Entonces, mucha gente, y creo que lo retrata el bárbaro, cuando habla de que su vida monótona y todo esto es, pues, cuando estás precarizado, en esos sentidos que es simbólico cultural, tu única aspiración, pues, que es lo material, ¿no? Que por supuesto que importa, sí, definitivamente, pero también que la cuestión simbólica puede hacer que una persona solo diga, pues voy a comprar que un coche, una casa y él está insatisfecho, ¿no? Así de verdad eso, solo es eso, pero pues este sistema tiene una intención justamente de precarizar porque no le interesa que la vida, la cultura. Y te digo, creo que es muy interesante también cuando mencionas la cuestión de las lenguas, porque pues es el instrumento a través del que interpretamos la realidad. Y si una lengua, digamos, es que despreciada, porque sucede, hay gente que se avergüenza de tener una lengua distinta. Y digo, vaya, o sea, imagina en qué posición dejaron a ese sujeto que ahora dice, oh, eso no lo quiero. O hay gente que desconoce que usamos palabras, por ejemplo, en náhuatl. Y cuando se la dices directamente, dice, ah, no, eso está muy raro. O los nombres, ¿no? Como aquí en uno de los poemas, cuando menciona que el patrón que le dice su nombre, le dice, ¿así te llamas? Y le dice, no, te voy a decir que, no sé, un nombre cristiano. Y ya, cuando conoce el significado, dice, oh, pues hasta que creo que se inhibe un poco, ¿no? Por haber sido burlón. Pero eso sucede. Y te digo, por eso me parece que es bastante valioso el libro en ese sentido, porque da cuenta de una realidad que aquí está y que mucha gente sí que lo percibe de manera más consciente y hay quien no se da cuenta, que es, pues que sí hay una modalidad de opresión, ¿no? Entonces, te digo, pues me parece uno de los puntos bastante rescatables de tu texto y pues la forma en que el bárbaro, ¿no? Vive sus sentimientos, ¿no? Dice, yo lloro, yo grito, yo bailo, etcétera. Y no simplemente que vivo que cuidando apariencias, ¿no? Sino soy esto y lo vivo. Porque además quizá ya me cansó que estar pensando qué va a decir que la cultura predominante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esa cuestión del lenguaje? Predomina el español y entonces la gente dice, pues yo que no quiero expresar mi lengua. A pesar de que, te digo, es toda una cosmovisión, la lengua es la forma de entender el mundo. Entonces, me parece también que desde el principio tu libro tiene ese acierto, tu dedicatoria, que no sé cuántas culturas incluiste, pero voy a leer algunas. Igual no sé si tú las recuerdes porque son bastantes. No, en realidad. Pero dice, para el pueblo Aguacateco, Aquimel, Otam, Amuzgo, Anasazi, Apache, Arabac, Aymara, Pinizá, Boruca, Cachiquel, Caribe, Chantino, Cherokee, Cheyenne, Chichimeca, Chinanteco, Chipegua, Chocho, Chol, Chontal, Coca, Chimi. Bueno, y sigue. Creo que incluiste todo el orden alfabético. Y te digo, eso hace bastante interesante un texto, ¿no? Así, dedicado a todos unos pueblos, digo, wow. Voy a hacer algo en público, ¿sí? Aprovechando que Irving está protegido, ¿sí? Eh, para acompañarlos en el desayuno, quizá para algunos con un cafecito, un buen café de Guerrero, por cierto. Sí, 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 sí. sale luego nuestro espíritu chauvinista, pero bueno,
hay cosas por las que vale la pena, ¿no? Este Un buen café es café. exquisito, ¿no? Agradezco, por supuesto, a Irving y a todo el equipo de Trinchera eh, la posibilidad de expresar este proyecto, ¿no? Como bien leíste, Irving, este libro está dedicado no únicamente a esos pueblos que están allí, que son de alguna manera Sí, sí, sí. una estructuración rítmica o lo más parecido a un ritmo, ¿sí? De los nombres de esos pueblos, ¿no? Porque más bien tiene que ver con una condición humana que cada vez está más ausente, ¿no? Y que también por eso mismo cada vez es más necesaria, ¿no? O sea, cuando hablaba hace rato de colectividades y de comunidades, me refiero al hecho, pues, de que a pesar de que nos damos cuenta, incluso como seres individualistas, egoístas de las urbes, ¿no? Eh, que nos hace falta cierta empatía por el otro, ¿sí? Existen todavía algunos de estos pueblos en los que no se imagina la existencia sin la presencia del otro, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, en estos momentos al lingüista Carlos Lenkersdorf, ¿sí? Con su libro Los hombres verdaderos, en el que habla del pueblo Tojolabal. Él lo revisa como antropólogo y lingüista, ¿sí? Y se da cuenta que en el idioma tojolabal no se puede expresar, ¿sí? Una frase sin que participen al mismo tiempo y en un mismo nivel de importancia dos sujetos, ¿sí? Es decir, es de los pocos idiomas en que sobrevive la correspondencia entre dos sujetos que participan en una acción, la intersubjetividad famosa, ¿no? Eh, Así llega a parecer incluso absurdo para el pensamiento materialista, bueno, Occidental, ¿no? occidental, ¿sí? Y no hablo de Marx, por supuesto, sino más bien a ese materialismo un poco, digamos, positivista, de que se habla más bien en una cultura televisada, ¿sí? Que los objetos también de algún modo tienen vida, ¿no? O sea, lo que nosotros consideramos objetos también tienen una existencia respetable, ¿no? Solo los pueblos originarios, ¿sí? Son capaces de, bueno, algunos, por lo menos que yo sepa, de concebir un mundo así. O sea, un mundo en el que la Tierra y su mundo no tienen una diferencia notable. Y me refiero pues al hecho de que ya que se ha definido al mundo en algún momento filosófico, ¿sí? Como una construcción cultural propia, ¿sí? Eh, Existe la Tierra, ¿sí? Esa, esa parte de nuestra, digamos, de nuestro origen y de nuestra pertenencia como un sustrato inevitable para los pueblos originarios que nosotros, aunque tenemos, hemos ignorado. Es decir, se le ha despojado al territorio, a la tierra, ¿sí? Al hábitat, a la diversidad viviente en un hábitat, ¿sí? De la importancia que tiene en nuestra propia persistencia en la Tierra, es decir, en la construcción de nuestro mundo, Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, Pero eso está todavía en algunos pueblos originarios, aunque a nosotros, ¿sí? Como seres pues construidos ya con una postura más bien individualista, alienada, ¿no? alienada, que pretende más bien persistir por encima de los demás, por encima de los demás y de lo demás, ¿sí? A nosotros nos parece absurdo que todavía algún miembro de esas etnias, por ejemplo, le pida perdón a la olla que tiró accidentalmente, ¿no?
Ujú. Dice, eso es pensamiento mágico, ¿no? ¿Sí? Muy Eh, animista. Ajá, pero en realidad todos pasamos en algún momento por el pensamiento mágico en la Claro. infancia, ¿no? O sea, de esa manera conocimos el mundo. Y digo, y además, el pensamiento mágico lamentablemente sigue determinando la vida de la mayor parte de las sociedades por efecto de las religiones. Es decir, las religiones ejercen un control utilizando el pensamiento mágico estacionado en la mayor parte de los individuos de las sociedades modernas. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí. el, Aunque, el, bueno, el yo pienso volcar en ahí, ese sentido que la gramática del capitalismo tiene que ver justamente con ese que no importan los objetos ni los seres humanos, porque justamente incluso el ser humano es una mercancía en este sistema. Si un ser humano es una mercancía, imagina que los ríos, los bosques, por eso simplemente los ven como que materia para explotar, ¿no? Y qué importante sería retomar la perspectiva de estos pueblos donde tienen un metabolismo muchísimo más armonioso con la naturaleza, justamente porque no es una cosa para usar, sino es algo, es una expresión de la vida, no lo sé. No, yo no pertenezco, que no crecí en una cultura no occidentalizada. Yo crecí en una ciudad y por eso ahora que leía Canción del Bárbaro, decía, mira, él tiene la posibilidad de que transita y se regresa a su tribu. Digo, ¿y qué pasa con todos los sujetos que no tuvimos una tribu? claro. ¿Qué haces? ¿Cómo dices, no quiero esto? ¿Cómo lo transformas? ¿Hacia dónde lo vas a transformar? Y ya que mencionabas a Marx, pues muy interesante su propuesta, ¿no? Transitemos hacia una forma comunitaria, donde no hay alguien que se apropia del valor que genera el otro, lo explota, la naturaleza, no lo sé. Esa irracionalidad creo que pues nos tiene bastante deteriorados en la actualidad y qué importante sería pues revisar, ¿no? Un poco que conocer pues las culturas que están en otras pautas, ¿no? Y bueno, y aprovecho esto que acabas de decir, para aclarar, digo, porque como dice alguna canción de Silvio Rodríguez, algunos ojos brillan con mal brillo, ¿no? No estamos hablando, no estoy hablando al menos de aquel mito del indígena bueno, ¿no? Del buen indio, ¿no? O sea, no quiero decir pues Una idealización, ajá, ¿no? la idealización que también es una construcción a final de cuentas occidental, ¿no? Y que es una construcción muy racista a final de cuentas, ¿no? Más bien me refiero a alguna circunstancia existencial de algunos de esos pueblos que seguramente también por su existencia en un sistema mundo, dirían, como el que habitamos en la actualidad, es inevitable que tengan también la influencia de un modo o de otro de estas perversiones, digamos, de nuestras sociedades modernas, ¿no? Entonces, me refiero más bien a cierta necesidad de ver nuestro proceso en esta tierra, ¿sí? Que ha construido estos mundos en los que habitamos, ¿sí? Eh, como un proceso que no puede desligarse de su esencia terrenal, ¿no? Es decir, este planeta en el que estamos, ¿sí? También es un ser vivo que estamos matando, ¿no? Que estamos destruyendo. Y creo que algunos pueblos originarios, con muchas excepciones seguramente, tienen muy claro todavía eso y persisten en recordárnoslo, ¿no? En decirnos, cuidado que si creamos un incendio en este hábitat nuestro, también vamos a salir quemados, ¿no? Y me parece que es lo que está pasando a final de cuentas, ¿no? O sea, el famoso cambio climático que algunos presidentes y expresidentes tienden a decir que no existen, que no son ciertos, pues nos está mostrando casi cotidianamente nuestra ceguera voluntaria, ¿no? Pues incluso esto, ¿no? Esta Sí, pandemia y todo, la exacto. precarización, ah, bueno, un poco comentando eso,
pues ahora desarrollan vacunas y todo, pero digo, ¿por qué no mejor fortalecen los sistemas inmunológicos de la gente, ¿no? ¿Por qué no hay mejor alimentación, etcétera? ¿Por qué no cuidan, por ejemplo, que los transgénicos que no se consuman? En ese sentido, te digo, es una de las cuestiones que veo valiosas en otras culturas que tienen otra relación con la naturaleza y con consigo mismos y creo que no hubiéramos llegado a estas situaciones tan complicadas en varios sentidos porque pues no solo es la cuestión que es sanitaria, sino pues el planeta sí está bastante deteriorado y yo creo que tiene además la capacidad de purgarse de nosotros. No lo sé, esperemos que no lo veamos. Yo pienso un poco como Freire, ¿sí? Que si somos capaces de construir un modo de ver la realidad de manera colectiva y con una esencia comunitaria, ¿sí? Podríamos construir también al mismo tiempo una esperanza de que esto fuera diferente, ¿no? Es decir, construir una esperanza pasa por construir una conciencia colectiva, ¿no? Una conciencia comunitaria. Eh, Pienso que sí, que de algún modo también el arte, también la literatura, la poesía, ¿sí? Que un poco heideggeriano, pues diríamos que está detrás de toda esencia artística, ¿sí? O sea, que casi todo lo que hacemos de estético tiene detrás un destello poético, ¿no? Pero no hay que olvidar que ya alguien, no recuerdo quién, dijo alguna vez que el primer lenguaje de los seres humanos, a final de cuentas, fue poético, ¿no? Fue la poesía, ¿sí? Es decir, ver el mundo con ojos más originarios, digamos, conscientes de nuestra terrenalidad, ¿sí? Es de alguna manera también ver el mundo con poesía, ¿no? Construir poéticamente el mundo, ¿sí? Y bueno, pero por ejemplo, te digo, retomando estas condiciones en las que estamos por la pandemia, se ve más complicado, ¿no? Generar una noción comunitaria si además la gente está separada en sus pequeños espacios porque no se pueden tocar, etcétera. De hecho, muchos que de los eventos que ahora se transmiten, pues ni siquiera están así, ¿no? Como ahorita tenemos la oportunidad Ujú. de estar así conviviendo más cerca, sino cada quien está en su pantalla y pues se borra bastante el otro, ¿no? Ni siquiera puedes que percibir más que una imagen que, no sé, puede ser, pues no es igual, obvio. No, te digo, no hay ni siquiera que aromas, no hay. La vida está solo retratada ahí. No es la vida, es un retratito de la vida. Eso de las puras transmisiones, ¿no? Bueno, la otra vez había gente cuando presentaste tu libro, Ujú. había todo un auditorio. Ahora, bueno, está aquí el equipo, pero pues no es igual, ¿no? O sea, se está restringiendo la posibilidad de socializar y obviamente sin socialización, ¿cómo podría suceder esa conciencia comunitaria? Es un reto, ¿no? Y pues está el valor también de estos textos, ¿no? Es una manera de sacudir quizás y de, mira, cierto, tal vez yo me incomodé como el bárbaro, ¿no? Quizá hay un bárbaro también en mí y también quiero gritar, no sé. Creo que te digo, aporta bastante que haya gente que tenga la lucidez para plasmar trabajos como este. Y bueno, ahorita que lo veo, las ilustraciones pues también son tuyas, ¿no? Sí. La de la Ujú. portada es un juego de palabras, ¿no? Dice país. Es Claro. como el maíz, país. Sí. Y bueno, pues te digo, me parece un trabajo muy interesante. Y te digo, no sé, ¿tú cómo lo consideras en tu obra ya extensa? ¿Tiene algún lugar particular? Sí, es un libro al que le tengo mucho afecto, más que aprecio, ¿sí? Porque como mencionaba desde el principio, siento que es uno de los libros menos míos. Míos quiero decir individualistamente, egoístamente, ¿no? Singular, ¿no? Sí, es un libro que me ha dado
pocas experiencias realmente, porque no hemos tenido oportunidad de presentarlo mucho, de ir a suficientes lugares, ¿no? Pero casi en todos lados ha habido alguien, ¿sí? Que se ha acercado para decirme, o sea, yo sentí eso que acabas de leer como si fuera yo, ¿sí? Y pienso pues que tal vez, porque cuando lo escribí y lo estructuré como lo que es ahora, más que en mí mismo y mi necesidad, digamos, de ser visto o reconocido, quería hablar de otros, ¿no? Hablar de los otros que quizá había olvidado yo mismo, ¿no? Digo, por mi ascendencia, ¿no? O sea, y que pues en un mundo tan racista como el mexicano y el guerrerense, sobre todo, era difícil mantener, ¿no? Como una cara visible, ¿no? O sea, como un yo verdadero, ¿no? Me ayudó a eso, me ayudó este libro a decir de una manera más abierta, eh, soy esto, ¿no? Soy uno de los últimos eslabones de una estructura que tiene detrás a toda esta gente que no solo vivió en esta tierra, sino vivió con ella, ¿no? O sea, fue parte de ella y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, en ese sentido es uno de los libros que más, al que más afecto le sigo teniendo, ¿sí? Y que espero, digo, sé que los procesos son, una vez que se sueltan, independientes de uno, Ujú. espero que sí llegue a por lo menos la gente que esté buscando algo así, que a final de cuentas esté tratando de reconocerse a sí mismo, ¿no? Que se En puede un mundo en identificar, que lo ¿no? obligan a uno a usar máscaras, ¿no? Y mascarillas, Sí, sí, ¿sí? sí. Te digo, pues yo creo que se puede percibir eso, ¿no? Te digo, no es un trabajo narcisista de un artista que, yo soy así, y ya si no es el efecto, ahí muy expresado de una manera muy clara. Por eso permite también la identificación. Lo lee alguien más y dice, oh, cierto, eso pasa. Ujú. Porque siempre estamos que experimentando de manera similar en muchas personas. O sea, por eso los artistas, las tendencias, se llegan a conjuntar un grupo de creadores y tienen la misma tendencia a que estaban en espacios geográficos completamente diferentes. Las circunstancias colectivas son las que propician, te digo, los afectos también. Los afectos se pueden que producir o inhibir, como decías, no hay empatía, pues se puede inhibir también, ¿no? Depende de cómo son las relaciones en las que estamos transitando cotidianamente. Yo pienso que las colectividades que han existido y que han permitido, nos han ayudado a hacer proyectos como el de Trinchera ahora, como el de La Boruca y muchos otros proyectos que tienen que ver con cierta intención de observar a la realidad, no solo a la realidad social, ¿no? Sino en general a toda la realidad de un modo más reflexivo, ¿sí? Son proyectos que tienen detrás una idea de pertenencia verdadera a este mundo, ¿no? A, a- a este mundo que incluye también nuestra relación con la tierra, ¿no? Sí, Y sí, no sí. la tierra como nuestro terreno que poseemos, ¿no? Sino del que somos parte, ¿no? Entonces, creo que el asunto de construir nuevas colectividades, ¿sí? Ya tiene un impulso detrás con un montón de núcleos que están trabajando y siguen trabajando y pienso que seguirán trabajando a pesar de las pandemias que se vengan, ¿no? O sea, creo que las pandemias más persistentes, entre las que están los generadores de prejuicios que nos tienen separados como sociedades y como individuos, este, eh,
han estado allí, ¿no? O sea, la ignorancia, Ujú. la, todo lo que tiene que ver con el no saber realmente qué es la realidad en la que estamos No saber y viviendo no y hacerte qué es cargo. el otro, ¿no? No Sí, intentar sí, saber sí. quién es el otro y por qué es como es, ¿no? Entonces, yo no es que tenga una esperanza o una fe ciega en que este mundo va a ser mejor. O sea, más bien tengo la suerte de haber conocido a gente que ya está haciendo de este mundo algo Intentándolo, ¿no? mejor. Sí, que ya lo está construyendo con núcleos pequeños, por supuesto. Casi siempre se empieza con núcleos muy pequeños, ¿no? Pero que en realidad ya hacen de su mundo una mejor tierra, un mejor espacio. ¿Sí? Entonces, eso me parece que de alguna manera está presente en esas colectividades que son las comunidades originarias, no todas por supuesto, o sea, no siempre, pero está allí ese pensamiento. Lo podemos ver si escuchamos un poco más atentos. Sí, sí, ¿Sí? sí. Su gramática es otra para leer la realidad, ¿no? Ujú. Bueno, pues no sé si quieras tú comentar algo más respecto al libro o cualquier cosa. Pues como todos los proyectos independientes, siempre son a contracorriente a final de cuentas. Ujú. Así que yo invito a los que no están metidos en ese proceso, ¿sí? A que le entren, ¿no? A que ayuden, que apoyen, que se interesen, ¿sí? Que busquen, por ejemplo, los libros de Trinchera. No me refiero únicamente a Canción del Bárbaro, sino a lo que está produciendo Trinchera y que están produciendo otros núcleos así y que pues me parece que tienen mucho que dar y que merece la pena que los revisemos, ¿no? Que Bueno, y también apoyemos puedes el trabajo. buscar tus trabajos porque has seguido, pues, Sí, claro. Es más, escribiendo, ¿no? estamos en pláticas también con Trinchera para un próximo libro con el sello Ah, y ahora que editorial. recuerdo, Sueños de Bajo Presupuesto también se hizo Sueños de aquí. bajo presupuesto también Creo que lo fue de hizo los Trinchera en primeros otro trabajos momento. cuando Sí. estaban Ajá. experimentando con la máquina, creo Ujú. que se empezó a hacer este trabajo. Sí. Bueno, pues les agradecemos por habernos acompañado en esta plática. Eh, pues los invitamos a que nos acompañen en los próximos días lunes a las 11 de la mañana. Creo que el horario ya se va a quedar a las 11. Entonces ya sería el lunes a las 11 a través de Facebook y vamos a habilitar otras redes para poder transmitir. Estamos aprendiendo, así que pues tenemos que mejorar técnicamente todavía. Y pues la dirección de la página, no sé si puedes ponerla para que la vean, es www.trinchera-políticaycultura.com. Política y cultura junto, así. Y pues también podrían, si gustan, pueden visitar la página que se actualiza conforme la edición se hace, porque se imprime. Trinchera todavía es un medio impreso y tenemos la versión digital. Pues los invitamos a que se den una vuelta también ahí y pues busquen qué material que les sirva para, pues, ¿para qué? ¿Pensar o...? Para vivir, creo.